Bienvenidos a este nuevo video. En este video vamos a hablar acerca de el inicio de un proyecto que permita registrar préstamos en una biblioteca. Lo primero que deberíamos de plantearnos sería la forma de cómo poder manejar correctamente nuestra base de datos. En este caso, en grandes rasgos tendríamos mínimo 4 tablas, ¿verdad? En este caso sería la tabla de los clientes o de las personas que están prestando los libros, la tabla de empleados o de las personas que están atendiendo esos préstamos, la tabla de libros donde se almacenarían todos los libros y la tabla que quiero explicarles el día de hoy que sería la de préstamos. Si nosotros nos enfocamos en la tabla de préstamos, tendríamos, por ejemplo, ¿qué datos podríamos tener? Una llave primaria que, por ejemplo, sería el número de préstamo, que sería nuestra llave primaria. Por ejemplo, también podríamos tener el em, número de cliente, por ejemplo, o el código del cliente, que eso llegaría a ser una llave foránea, ¿verdad? Y tendríamos también, digamos, el código del libro, que sería una llave foránea, y asimismo tendríamos que tener el código del empleado, que también sería una llave foránea. Ahora, hasta aquí pues pareciera que todo está bien, pero nos surge una interrogante, la cual es la siguiente. ¿Qué pasaría entonces si en un registro yo quisiera poner más de un libro? Porque si nosotros miramos un registro aquí, sería el número de préstamo 1, cliente, qué sé yo, 30, código del libro 1, 2, 3, 4 y el código del empleado 1. Ahora, ¿qué pasaría si yo quisiera comprar no solamente, o alquilar, mejor dicho, no solamente un libro, sino que muchos libros? Entonces, para eso, tendríamos que hacer algo que se llama llave compuesta. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Les voy a explicar entonces cómo se haría esta llave compuesta. De una vez lo vamos a hacer desde Visual Studio para que lo puedan observar. Y eso vamos a entonces abrir Visual Studio. Vamos a crear un nuevo proyecto y asimismo le vamos a integrar una nueva base de datos. Vamos a colocar biblioteca. Ok, vamos a crear ahorita nuestra nueva base de datos. Proyecto, agregar nuevo elemento, datos. Base de datos basada en servicio, no le puse nombre. Ahorita le voy a poner su nombre. Bueno, ahí está entonces nuestra base de datos llamada biblioteca, ¿ok? Lo que tuve que hacer fue eliminar la anterior y crear una nueva. Ok, ahora vamos entonces a agregarle las tablas a esta base de datos. Doble clic, nos aparece el explorador de servidores y vamos a hacer todo por medio de consulta, ¿ok? Esa es la forma quizás la más correcta de poder crear estas llaves primarias dobles, que es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Primero nuestras tablas normales, ¿verdad? Nuestras tablas de catálogo, la de clientes, empleados y libros. Ok, ahí está la tabla de clientes con su código de cliente. Les aconsejo mucho utilizar Numeric Identity. Esto recuérdense que nos permite crear números autonuméricos, ¿verdad? O sea que primero el código del cliente 1, luego el 2, luego el 3, luego el 4. Y así se iría con todo sin necesidad de que yo tenga que ingresarlo. Ahora que ya ingresé, le asigno que esta es mi llave primaria. Asimismo el nombre del cliente. Luego del nombre del cliente sería, digamos, el apellido.
Ok, entonces tenemos código de cliente, nombre cliente, apellido. ¿Qué otra información nos podrían pedir en una biblioteca? Probablemente la edad, ¿verdad? La edad que sería numéric. Ok, pasemos a nuestra tabla. Lo ideal sería aquí ejecutar la tabla. De hecho, lo voy a hacer. Voy a ejecutar la tabla, ya está ejecutada. Ya tengo creada la tabla y ahora haría la de empleados. Cliente, nada que ver. Bueno, para no hacerlo un poquito más extenso, pues esa sería la idea, ¿verdad? Crear todas nuestras tablas normales y luego vamos a explicar la tabla de pedidos o la tabla de préstamo. Bien, para resumir lo que acabo de hacer, les voy a explicar. Tenemos la tabla de clientes, ya tenemos la tabla de empleados y ahora ya tenemos la tabla de libros. Me detuve aquí para explicarles cuál es el procedimiento correcto para hacer la de préstamos. Enfocémonos también en la de libros. En la de libros hay cosas que no son muy correctas hacer. Por ejemplo, código del libro, título del libro, autor del libro. Aquí pues no es correcto hacerlo, ¿verdad? Lo correcto sería crear una tabla de autores donde esté toda la información del autor y aquí simplemente colocar el código del libro. Asimismo, en las editoriales no es correcto colocar de una vez el texto de la editorial, ¿verdad? Sino que tenemos que hacer una tabla de editoriales y luego aquí simplemente colocar el código. Bien, eso lo voy a hacer yo después en el siguiente video, pero ahorita, como les dije, me interesa explicar lo de la base de datos. ¿Cómo vamos a hacer la tabla? Create Table. La tabla de préstamos se va a dividir en dos. La tabla de encabezado préstamo y la tabla de detalle de préstamo. Ahora bien, ¿para qué servirá cada una de ellas? Esto es parecido a una factura, ¿verdad? Una factura que uno va a consumir algún producto a algún lugar. Nosotros no siempre compramos un solo producto, entonces en nuestra factura que nos dan impresa, en la parte de arriba vienen todos los datos generales, ¿verdad? De la empresa, el empleado que atendió, la fecha, el cliente al cual atendió, y luego viene todo el detalle de todos los productos que se compraron. Pues básicamente de esa manera es como lo vamos a trabajar. En el encabezado entonces tendríamos que poner si nosotros nos hacemos referencia a lo que está aquí, nuestro número de préstamo, ¿verdad? Que sería un numeric identity igual. Ok, aquí no habría ningún problema con asignar ese campo a la llave primaria. En el de préstamo es donde vamos a hacer ese cambio. Ahora, número de préstamo tal, luego tendríamos que hacer, digamos que qué cliente fue el que lo atendió, o mejor dicho, qué empleado, el número del empleado que lo atendió, que si no estoy mal es numeric. Miren lo que estoy haciendo aquí. Voy a hacer una llave foránea hacia código empleado. Para aquellos que le tengan dudas todavía de cómo hacer una llave foránea a un campo que es identity, entonces lo que voy a hacer yo simplemente es colocar su tipo de dato. Código empleado, numeric,
y luego hago la llave primaria. ¿Ok? Y de esa manera es como se realizaría. Código empleado, numérica es el tipo de dato, foreign key, reference, la tabla de empleados y el campo nombre empleado. Asimismo lo voy a hacer para la tabla de clientes, ¿verdad? Luego, entonces ya podría poner la fecha y listo. Ya tendríamos hecho nuestra tabla de encabezado. Ahora, luego vamos a hacer ahora el detalle, pero fíjense bien por favor cómo voy a hacer esta tabla. Primero, voy a tener que realizar algo que se pueda relacionar con la tabla de detalle a la tabla de encabezado de préstamo. Lo primero que voy a hacer es un número de préstamo, que si nosotros nos miramos número de préstamo estaría aquí, ¿verdad? De esa manera es como relacionaría las dos, pero si una es llave primaria, entonces la otra debería ser llave foránea. Bueno, y ya hice entonces aquí una llave foránea. No estoy trabajando ahorita primero mi llave primaria, esa la voy a trabajar de último, ¿ok? ¿Qué más necesitaríamos saber en ese detalle? El libro, obviamente, que se compró, ¿verdad? El código del libro, que vendría a ser también una llave foránea. Ahora, ustedes se preguntarán, profe, pero si de todas maneras aquí solo voy a poder ingresar un libro. Bueno, pero aquí es donde viene la parte importante. ¿Cuál sería entonces aquí nuestra llave primaria? El número del libro que yo estoy comprando. Entonces voy a colocar aquí número del libro. O vamos a ponerle número de detalle mejor. Ok, quiero explicarle estos dos campos porque son los más importantes y los que más trascienden al momento de hacer este tipo de bases de datos, ¿verdad? Primero, el número de préstamo, lo que va a hacer es jalar el préstamo que yo tengo en la parte de arriba. O sea, yo indicar, yo tengo el préstamo uno y en ese préstamo voy a trabajar en ese detalle. Luego, el número de detalle simplemente es un tipo como de correlativo. Por ejemplo, yo tengo el número de préstamo uno, el número de detalle uno y es tal libro. Número de préstamo uno, tengo el detalle 2 y es tal libro. Por ejemplo, yo llego al número de préstamo 3, detalle uno, entonces es este libro. Número de préstamo 3, detalle 3, por ejemplo, es este otro libro. Y así mismo podría yo ir relacionando esos campos. Pero este no puede ser llave primaria. ¿Por qué? Porque el número de préstamos se va a repetir. Número de detalle tampoco puede ser llave primaria, porque cada vez que yo cambio de préstamo, se va a volver a empezar desde uno, 2, 3, ¿verdad? Entonces, la solución es que estas dos, ambas, funcionen como llave primaria. Para eso, tendríamos que ponerlo de la siguiente manera. Primary key, y voy a encerrar entre paréntesis el número de préstamo y el número de detalle. Y de esa manera es como entonces, ok, vamos a ver lo que está dando.
Ok, creo que fue que no había ejecutado esta tabla. Sí, pues, no había ejecutado la tabla anterior, por eso era que no me dejaba. Ahí está. Ok, entonces de esa manera, entonces este es el código que a mí me interesaría que ustedes supieran bien manejar, ¿ok? Bueno, por último, simplemente voy a visualizar lo que yo tengo aquí en las tablas, ¿ok? Y voy a hacer algo que pues no hemos hecho antes, pero sería bueno que lo integrara en este proyecto, que es un dataset. ¿Cómo se agrega el dataset? Nos vamos aquí al proyecto, clic derecho, agregar, sería nuevo elemento, pero eso no es cuando estemos aquí. Tendría que pasarme a un formulario, ahí está. Clic derecho, agregar, nuevo elemento. Y ahí tenemos conjunto de datos, miren. Es como que estuviéramos agregando otra vez una base de datos, pero en vez de agregar una base de datos basada en servicio, voy a agregar un conjunto de datos. Y se dan cuenta, este es un dataset. Ahora, ¿para qué sirven los datasets? Se preguntarán ustedes. Los datasets sirven para cuando yo quiero visualizar cuál es el conjunto de datos en el cual yo estoy trabajando. Le voy a dar a agregar. Y miren, ese dataset se agrega de esta manera. Aquí ya está el dataset, no se me ha perdido nada más. Y lo único que me dice, ¿para qué me va a servir el dataset? Utiliza el diseñador de dataset para crear y editar visualmente los conjuntos de datos. Yo puedo arrastrar todas las tablas que tengo en mi explorador de servidores y puedo ir viendo más o menos cómo quedó mi relación. Permítame. Simplemente miren, voy arrastrando. Y miren, ¿qué es lo que me dice? Clientes tiene una relación de uno a muchos con encabezado préstamo, al igual que empleados. Detalle préstamo también tiene una relación de uno a muchos, pero tiene, si se dan cuenta, una llave, doble llave primaria, ¿verdad? Que fue el efecto que nosotros hicimos hace un ratito. Y de esa manera entonces es como ustedes pueden visualizar y sí es lo que se necesita para su proyecto. Necesito que agregue un dataset y lo pueda plantear de esta manera para que yo pueda ver cuál es su base de datos en conjunto. Bien, hasta aquí el primer video. El siguiente video vamos a explicar la interfaz gráfica para empezar a programar este sistema.